Muy bien. Iniciamos la sesión el día de hoy, pues deseándoles el mejor de los éxitos en este nuevo proceso que ustedes empiezan. No va a ser fácil, es un curso que tiene su, sus bemoles, ¿verdad? En donde se les va a exigir al máximo y en donde también, pues como siempre lo he dicho a mis estudiantes, soy un profesor que lee todos los trabajos. Realmente ustedes lo van a ver con detenimiento. Me siento a revisar cada trabajo y empiezo a lo que es a dar realimentación en 3 niveles. Cuando veo que un trabajo está pues flojito o hay que hacer alguna intervención a profundidad, ustedes van a recibir un audio explicando a detalle los elementos de observación que deben generar y atender. Cuando su trabajo está bien, van a recibir la realimentación directamente en el PDF que suben en el entorno. Y cuando el trabajo está muy bien, pues van a recibir la felicitación directa y la apreciación y la nota que se obtiene. Usualmente acostumbro siempre a poner a final de curso los mejores promedios de cada curso, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Disculpen, ¿me escuchan bien? Veo que en el chat me está indicando Milagro que se escucha un eco. Si me pueden indicar, por favor. Profe, yo lo escucho bien. Ok, muy bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Tal vez. ¿Alguien si me puede confirmar? Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en esa línea es donde vamos a tener la dedicación, el trabajo, etcétera. Eh, no soy un profesor que diga que le gustan las cosas sencillas, me gusta que los estudiantes lleven a otro nivel los trabajos y también me gusta el compromiso de las personas, me gusta que las personas se sientan a gusto aprendiendo. Eh, no soy un profesor que les va a presionar por los trabajos. Recuerden que ustedes ya tienen un parámetro, ahorita los vamos a ver, pero sí soy un profesor que se va a sentar a leer sus trabajos y que les va a generar realimentación. Incluso pueden compartir con otros compañeros o compañeras mi forma de trabajar. Cuando veo que un estudiante está bajando el rendimiento, inmediatamente le mando un mensaje y le pregunto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Necesitas horas extra? ¿Necesitas atención? Etcétera, etcétera. Entonces es importante también que lo tomen en cuenta. Recordar, en la plataforma les dejé el número y el horario de atención. Es importante porque a veces algunos y algunas se molestan porque me llaman un día que no doy hora de atención. Es importante recordarles a ustedes que nosotros como docentes en la UNED, esta sección de docencia la hacemos aparte de nuestras funciones laborales que tenemos el resto del día. Y también tenemos una declaración de jornada que hacer. Los horarios de atención que se les facilitan a ustedes son en función de las declaraciones de jornada que nosotros hacemos. Entonces, hay días que ustedes me llaman en horario de 8 a 5 de la tarde que lamentablemente no les puedo atender porque me encuentro en la declaración de jornada de mi otro puesto. En los horarios que les puse en el mensaje de bienvenida, en esos horarios sí les puedo atender y pierdan cuidado porque siempre les atiendo. Es muy difícil que no les vaya a contestar la llamada o atender la consulta. Recordar también que ante una situación de plagio siempre converso primero con el estudiante y le enseño dónde está el tema del plagio y tenemos dos caminos. Ya si el plagio es demasiado evidente y hay una cuestión enorme, pues obviamente hay que abrir el proceso administrativo. Si vemos que hay una noción de fue un error de cita, yo a veces le solicito a ese estudiante que, bueno, corrija ese error y que me remita de nuevo el trabajo para revisárselo. Eso lo acepto en la primera tarea. Ya si en la segunda vuelve a cometer ese error, pese a que yo le advertí la primera vez, ¿verdad? Y que le modifiqué, perdón, le ayudé a que pudiera evitar ese error para no tener que abrir un proceso, pero si en la segunda ocasión ya pasa, lamentablemente sí tengo que abrir los procesos. Entonces, también para que tomen en cuenta esos elementos que son importantes a la hora de iniciar con este tipo de acciones. Pues presentarme, mi nombre es Manuel Vargas Pérez. Eh,
Soy candidato a doctor en educación por parte de la Universidad de Costa Rica, con pasantía en el Tecnológico Nacional de México. Me encuentro próximo pues ya a defender lo que es la tesis. Soy funcionario tiempo completo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de esta universidad. He ejercido en distintas universidades de Costa Rica y en otras universidades internacionales, lo que tiene que ver precisamente con globalización de negocios, administración pública, gerencia estratégica, gerencia comercial, etcétera, ¿verdad? Tengo una maestría en administración pública con énfasis en aduanas y comercio internacional y una licenciatura y un bachillerato a nivel de ciencias políticas de parte de la Universidad de Costa Rica. Soy una persona pues que le gusta mucho la investigación, me gusta mucho lo que es siempre trabajar para publicar artículos, libros, revistas. De hecho, en algunas ocasiones, cuando los artículos son muy buenos, le he dicho a estudiantes que publiquen y les ayudo a que publiquen ese artículo en revistas indexadas o que lo publiquen en artículos como artículos de opinión en periódicos de circulación nacional o periódicos regionales o cantonales, ¿verdad? Y hemos tenido muy buenas experiencias con ello y hemos también ayudado a estudiantes a publicar en revistas indexadas, una de ellas en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, precisamente en este mismo curso que hoy estoy dando. Entonces luego les facilito, ya cuando esté publicado el artículo, porque la persona tuvo que pasar por un proceso de edición, pero apenas esté listo el artículo, que tengo entendido que va a estar en junio, les paso para que ustedes vean los alcances que tienen estos cursos. Realmente el curso es fácil si ustedes lo llevan día a día, si lo llevan repaso de la materia, de los contenidos, pero el curso se les puede complicar si no están prestando atención a los elementos de las lecturas, etcétera. Ahí vi que hay algunas dudas también con las lecturas. En efecto, me parece que en la plataforma todavía no han subido los manuscritos del doctor Vázquez. Ya mandé hoy a la encargada de cátedra que por favor si me pueden revisar y solucionar el problema. Y en esa línea pues se ha ido trabajando, ¿verdad? También para que ustedes tengan noción de qué es lo que se hace por acá. Me gustaría luego, ¿verdad? Ver con cada una y cada uno de ustedes ya procesos conforme ustedes van avanzando en el curso, que es muy importante entender. Y tal vez el consejo que les doy antes de iniciar la revisión de todos los parámetros que vamos a atender en el curso es disfruten racionalmente la vida de universidad, la vida de estudiante, el proceso del curso. Digo racionalmente porque a veces también tendemos a preocuparnos demasiado por las tareas y no disfrutamos el proceso. Y aquí es importante que ustedes entiendan esas dos grandes significancias, lo que es un proceso y lo que es un procedimiento, para poder entender los preceptos que hay en este curso. Tienen un libro, tienen unos manuscritos muy interesantes del doctor Jorge Vázquez Rodríguez, que él no es solo la persona que estamos estudiando en este curso como tal, sino que también en términos orgánicos, en términos de organigrama, en la estructura es el director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal con más de 40 años de experiencia en la función pública. Entonces, es una persona que ha generado investigación sobre el trabajo administrativo, la gerencia pública, la gerencia con sentido, y que ustedes van a estudiarle y van a tomar preceptos de su experiencia para adaptarlos a sus distintas carreras, distintos enfoques y distintos postulados de vida. Muy bien. Voy a dar paso a el entorno. Entonces, este es el entorno que tenemos para este curso. Como siempre le digo a los estudiantes, revisen muy bien todo el contenido, busquen errores porque no todo es perfecto y puede ser que a partir de un error nos demos cuenta de una situación. Puede ser que no estemos matriculados en este curso o puede ser que exista algún error, ¿verdad? Que ponga en detrimento nuestra nota futura. Por ejemplo, como les decía, no se encuentran los manuscritos aún
aún subidos en la plataforma. Entonces, pues bueno, ya mandé la consulta el día de hoy para ver qué es lo que está pasando. Tenemos aquí pues la interfaz inicial de consulte acá. Aquí ustedes pueden abrir el entorno como tal. Recuerden, siempre les digo, revisen el reglamento general estudiantil. Revisen este enlace sobre el plagio en las producciones académicas. Muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Qué son los elementos que se consignan en como plagio? ¿Qué se entienden por obras literarias y artísticas? ¿Qué son los derechos de autor? ¿Qué es el derecho moral? ¿Qué es el derecho patrimonial? ¿Qué es el plagio como tal? ¿Cómo se sanciona? ¿Y qué está establecido en nuestro reglamento? ¿Verdad? ¿Qué hacer para prevenir el plagio? Que es importante, y luego les voy a dejar enlaces de una tutoría que está totalmente vinculada a cómo evitar el plagio, cómo buscar en bases de datos de la universidad, etcétera, ¿verdad? Todo eso ¿para qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de revisar a profundidad y evitar luego tener problemas. Entonces en YouTube, ¿verdad? Se van a buscar el canal del profe Vargas. Buscan acá y acá van a encontrar distintas tutorías que ya se han dado respecto a esta materia y distintas tutorías en función de cómo evitar el plagio. Entonces hay una muy importante que es esta, la del curso de gerencia pública como tal, en donde se toma aproximadamente 20 minutos para explicar cómo buscar en las bases de datos. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta y lo tomen en consideración para luego evitar alguna situación que ponga en detrimento, ¿verdad?, su proceso educativo y que luego los haga ir a una situación que conlleve a un problema mayor. Importante también, y esto ha pasado varias veces, algunos de ustedes a lo largo del cuatrimestre tienen algún problema con el equipo de cómputo. Entonces, si ustedes tuvieran algún problema y necesitan apoyo para un préstamo de dispositivos móviles, aquí están los pasos a seguir. Esto celebro que ya se encuentre en el entorno educativo porque sí, es muy frecuente, de verdad que es muy frecuente y por dicha la universidad cuenta con los recursos para brindar apoyo en caso de que a usted le suceda alguna situación que ponga en riesgo su continuidad en el curso. Y entonces ustedes pueden solicitar el préstamo de equipo de cómputo para que no pierdan la posibilidad de continuar con su proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy importante, entonces aquí también está ese procedimiento. También se encuentra el manual de Chicago Deusto. Recuerden que ese es el manual de citación. En los videos que les enseñé, también se encuentra cómo utilizar a plenitud este manual. Y va explicado paso por paso con ejemplos. Importante que revisen esos videos. Y pues bueno, damos paso a la lectura de la orientación académica. En este sentido, ¿verdad? La orientación académica está compuesta por 11 puntos que tenemos que abordar y que vamos a ir leyendo para que tengan claridad y certeza de lo que ustedes matricularon y hacia dónde vamos con este curso. Recordemos que la cátedra de administración, ¿verdad?, a través de Gretel Schonwand, ha impulsado una generación de procesos interesantes para que los métodos de enseñanza y aprendizaje se vuelvan no solo atractivos para ustedes, sino más interactivos. Sin embargo, con el devenir de las tecnologías de la información y la comunicación, el tiempo avanza y permite que se tengan bondades, ¿verdad? Se tengan bondades, pero también esas bondades hay que saberlas utilizar. Y uno de los elementos que yo quiero aclarar y que está quedando aquí grabado y que espero que luego puedan ver es, hay famosas herramientas, no les voy a hacer publicidad, pero hay famosas herramientas de inteligencia artificial
que hemos detectado que hay estudiantes que ya están utilizando, ¿verdad? No hay ningún problema desde mi óptica, porque soy un profesor que ha facilitado siempre cursos bajo modalidades no solo a distancia, sino he estudiado las herramientas multimedia para la facilitación de conocimientos. Yo no tengo problemas en que ustedes usen este tipo de herramientas, y lo digo abiertamente. El problema lo tengo cuando tratan de engañar al profesor, haciéndome pensar que ustedes redactaron algo que lo redactó una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales, como tal, se nutren de enormes bibliotecas y repositorios de contenidos. Pero ¿qué pasa? Que esas herramientas de contenidos también posibilitan entender, también posibilitan apreciar que pueden existir acercamientos erróneos en función de un contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a la herramienta de inteligencia artificial no le va a dar el sentido orientativo de la práctica o del caso que ustedes están viendo, porque simple y sencillamente va a responder a partir de una tabulación enorme de información, y lo que hace es darle un poco de coherencia al texto. Entonces, claro, se ve muy lindo, se ve muy bien redactado. Lo que pasa es que la propia inteligencia artificial permite rastrear cuando una persona utilizó la inteligencia artificial con fines de engañar al profesor. Y no crean que este profesor no conoce los métodos de tratar de revisar el entorno, el documento, perdón, con buscadores de plagio, cambiar los párrafos utilizando paráfrasis o parafraseadores en línea, pero siempre hay mecanismos que permiten detectar cuando una persona estudiante está utilizando la inteligencia artificial para tratar de engañar a un profesor con las tareas. Entonces, les invito a que si van a utilizar inteligencia artificial sean racionales en el uso y no lo utilicen como engaño. Utilícela para potenciar el conocimiento. Porque también desde otra lógica, gracias a la inteligencia artificial tenemos hoy múltiples bendiciones de facilitación de contenidos. Gracias a las inteligencias de desarrollo multimedia, tenemos la posibilidad de que ustedes hoy estén desde la comodidad de su casa escuchando a este profesor. Las bondades de la tecnología hay que saberlas utilizar. Las bondades de la tecnología son para maximizar las potencialidades de nuestro conocimiento, no para engañar. Así que yo me voy a dar cuenta si ustedes están utilizando inteligencia artificial para tratar de engañarme. Así que eviten eso. Eviten eso, porque eso se considera también un tipo de fraude académico y como tal apertura procesos. Entonces, no se compliquen la existencia, ¿verdad? Tratando de hacer cómo engaña el profesor porque tengo pereza de hacer tal cosa. Más bien, ¿cómo puedo utilizar las bondades de la inteligencia artificial para llevar mis conocimientos a otro nivel? Esa es la pregunta que les invito a que reflexionen, porque yo no les puedo limitar el uso de herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, es una herramienta tecnológica. Solo sepan utilizar muy bien las herramientas tecnológicas y no las utilicen para generar engaños o para generar fraudes. Eso es importante. Muy bien. Entonces, a partir de ello, ¿verdad? Tenemos aquí, ustedes van a encontrarse en esta guía, ¿verdad? Se me fue el nombre, disculpen la situación. Van a encontrar en este documento todos los elementos que conforman la generación de este curso. Es importante que presten atención al cronograma, y esto siempre hago principal énfasis, porque aunque ustedes no lo crean y aunque esté grabado y aunque se suba al canal, siempre hay estudiantes que le ponen a uno: profe, es que usted no dijo que las tareas eran para tal fecha. Bueno, primero, yo no pongo para cuándo son las tareas, es la cátedra. Y segundo, aquí está enormemente gigantesco cuando tienen ustedes que presentar las tareas y sus responsabilidades como estudiantes. Entonces, muy claro queda aquí, el cuatrimestre inició el 29 de mayo
La tutoría la estamos celebrando el día 31 de mayo. Vemos aquí el espacio de tutorías. Y recordemos que la tarea 1 son los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de la asignatura. Tienen que entregarla del 12 al 17 de junio. Yo ya mandé hoy la consulta a la compañera Gretel, como les decía, porque no encuentro los capítulos y el libro subido. Esperemos a que responda. Si mañana no sigo encontrando el libro en el entorno, pues inmediatamente también se los hago saber a ustedes. La tutoría 2 está del 26 de junio al 3 de julio. Yo ya les mandé a ustedes la fecha y el enlace, así que por favor, ahí lo pueden revisar en el mensaje. Se van a revisar de los capítulos 6 al 13. El caso de estudio, ¿verdad? Está para la semana del 24 al 29 de julio. Y el trabajo final del 7 al 12 de agosto, terminando cuatrimestre el sábado 26 de agosto del 2023. Recordemos que las tutorías son virtuales y sincrónicas, ya se les informó con tiempo, hoy estamos celebrando la primera y queda la segunda. Y recordemos que las actividades evaluadas se entregan únicamente en el espacio que se habilita en la plataforma Educau. Tienen que ser situaciones tremendamente especiales, que pueden ser que existan, para que yo les acepte la tarea en otro, bajo otro formato que sea correo electrónico, etcétera, ¿verdad? Recordemos que esta asignatura no tiene pruebas escritas, virtuales ni en línea, y tampoco se repone ninguna de las actividades de evaluación de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento General Estudiantil. Por favor, como se los dije ahora, y esto que quede ahí bien grande, díganle no al fraude académico. También nos hemos topado con que hay estudiantes que pagan las tareas. Eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta y eso es un fraude. Me ha pasado ya y es muy lamentable. Eviten eso, eviten eso. Eso es igual que utilizar inteligencia artificial para que les haga la tarea. Entonces eviten eso porque es un tipo de fraude. No tengamos esa necesidad. Yo a veces prefiero un estudiante o una estudiante que va con la primera tarea un desastre, pero sigue los consejos y va creciendo en el curso, a un estudiante que intenta engañar al profesor de buenas a primeras y uno luego se da cuenta. Eso no está correcto y no está bien. Muy importante también aquí, la evaluación de la asignatura. La tarea 1 tiene un valor de 2,5, la 2 también. El caso de estudio, 2. El trabajo en línea 3, para un total de 10. Recordemos que el sistema es el que redondea, yo no redondeo. Y lo otro muy importante, recordemos que puede ser que en la primera tarea nos vaya muy mal. Puede ser que en la segunda también, pero si yo veo el esfuerzo de la persona estudiante que no abandona el curso, que sigue, que se compromete, que mejora a partir de las observaciones que yo hago, eso también se toma en cuenta. Yo lo tomo muy en cuenta. Evitemos la deserción. La deserción lo que viene es a complicarnos, no solo en nuestro plan de estudios, sino luego, si queremos optar por una beca en el extranjero y ven que tenemos una nota producto de deserción, eso les va a influir a ustedes para que no sean tomados en cuenta. O las personas que quieran estudiar una maestría, eso también les puede perjudicar. Entonces pensemos a futuro las acciones que hacemos el día de hoy. Como les digo, el curso está diseñado para que ustedes aprendan y demuestren sus conocimientos. Así que tengan en cuenta eso. Muy bien. Esto también es información importante que deben de obtener, saber y aplicar. Primero, no hay reposición, ya vimos. Luego, todas las actividades son individuales, no hay actividades grupales. Me han entregado tareas grupales, por favor, no hagan eso, las tareas son individuales. Si una tarea grupal llega, por más buena que esté, ni siquiera la voy a calificar en el entorno como tal. Dudas de calificación. Recordemos que existe un procedimiento si ustedes tienen dudas. Digamos que yo le pongo una nota al estudiante X y ese estudiante no está conforme con esa nota. Lo primero que hace es a través de la plataforma generarme un reclamo. Profesor, ¿por qué me está calificando así? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me puso esta nota?
Inmediatamente yo le responderé a esa persona y tal vez pueden seguirse dos caminos. El primer camino es que le dé la razón y el segundo camino es que no le dé la razón. Si yo no le doy la razón al estudiante y el estudiante X continúa pensando que le califiqué mal, ese estudiante ahí acude a una apelación directa en el sistema de apelaciones. Recordemos que el sistema de apelaciones le permite al estudiante plantear la denuncia, plantear la queja y generar un reporte. Ahí yo tengo la forma de responder si sí o si no. Me ha pasado, o sea, puede ser que en primera instancia yo no esté de acuerdo, pero llega en segunda instancia y reviso y vuelvo a releer y puede ser que sí, el estudiante tenga la razón. Entonces ahí hay otra vez dos caminos. Si acude a la instancia, ahí está el camino de que yo acepte el reclamo y modifique la nota y genere la corrección en el acta, o que me mantenga todavía en el estado de que no, la nota no amerita ser corregida. Si ese es el caso, ustedes todavía tienen una instancia superior, que es la cátedra, la persona encargada de cátedra. La persona encargada de cátedra, lo que se conoce como recurso de revocatoria o apelación en subsidio, resolverá. Y todavía a ustedes les queda otro elemento. Si en caso de que esta persona encargada de cátedra no acepte el reclamo, ustedes se pueden ir a la Defensoría Estudiantil y plantean un recurso. Sigamos el debido proceso. A veces me ha pasado que llegan estudiantes y apenas, por ejemplo, les puse la nota hoy y me reclaman la nota. Inmediatamente mañana están apelando con la Defensoría Estudiantil. Ustedes están en su derecho. Claramente ustedes están en su derecho, pero mi respuesta va a ser, ¿dónde está el debido proceso? Entonces vean que les estoy explicando el debido proceso porque yo fui estudiante también y puede ser que a veces uno como profesor vea algo que tal vez no se esté valorando desde otro enfoque. Entonces, ustedes tienen estos derechos. Es otra vez seguir el procedimiento para que el derecho sea ejecutado de buena manera, ¿verdad? Ustedes tienen toda la posibilidad de reclamar y siempre, incluso yo hasta les envío las notas bien detalladas y totalmente ustedes tienen derecho de reclamo, porque vivimos en una sociedad que permite el derecho de reclamo. Pero hay que saber presentarlo en los momentos y en las instancias de acuerdo al proceso que se está viviendo. ¿Ok? Otra cosa importante. Bueno, recordemos, tiene que ser situaciones muy marcadas para que yo les acepte la tarea por otro entorno o por correo electrónico, ¿verdad? Ha pasado, me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Si estudiantes, por ejemplo, una vez tuve un estudiante que perdió todos sus bienes en un incendio, claramente ante esa situación, pues sí. Una vez tuve un estudiante que había sido objeto de una operación quirúrgica, pues claramente le acepté la tarea por correo electrónico, obviamente me presentan la epicrisis y todo el asunto. Entonces sí, tienen que ser situaciones muy marcadas, ¿verdad? Y las entregas extemporáneas, recordemos que cuando sucede eso, deben de escribir al correo ca@administracion@uned.ac.cr solicitando la autorización para la entrega extemporánea y adjuntar la justificante. En caso de que, por ejemplo, ayer tuvieron un accidente y hoy tenían que entregar la tarea, no hay ningún problema. Nada más envían el parte, envían la situación de atención médica, si fueron al INSS, etcétera. Y luego dicen, perdone, no pude entregar la tarea, aquí está. O si fueron que les operaron y tienen que estar en reposo 15 días, perfecto, envían a este correo y dicen, vea, es que me operaron, me están dando de alta hasta en 15 días, o no puedo hacer nada, no puedo moverme hasta en 15 días. Entonces, se hacen los ajustes necesarios, pero no abandonen los cursos. Siempre, por favor, justifique muy bien para tener claridad. Recordemos que la modalidad de distancia a veces pierde esa esencia humana que tenemos cuando damos lecciones todos los días o nos vemos semana a semana, virtual o presencial. Entonces, ¿verdad? Para que se posicionen ahí en eso. No tengan temor en expresar las situaciones que les está pasando, siempre y cuando tengan evidencia y puedan justificarlo de la manera correcta como está en el reglamento. Muy bien. Pues bueno, en el punto 4 ustedes van a encontrar las descripciones de las actividades para cada tarea y los aspectos a tener en cuenta.
Por favor, lean esto a profundidad. Lo importante que les voy a señalar aquí es 3 elementos. El primer elemento, recuerden siempre redactar en tercera persona del singular. A veces cuando uno se topa una tarea que dice, nos encontramos con el fenómeno de la administración líquida. Entonces, bueno, ¿quiénes? Si la tarea es individual. ¿Verdad? Entonces, empezando por ahí, siempre redacten en tercera persona del singular. Redacten utilizando un lenguaje académico, un lenguaje analítico, un lenguaje explicativo. A veces me topo con redacciones que dicen, y es que vos, ¿qué pensás, profesor? Porque al respecto de esta situación me parece, ¿verdad? O sea, están haciendo como si fuera un diálogo con el profesor muy informal y eso no tiene sentido lógico porque pierde coherencia la idea. Y luego, apéguense al caso. El caso está construido de forma tal que les permita a ustedes desmenuzarlo y entenderlo. Para ello, ahorita les enseño, está también un apartado de cómo entender los casos bajo esta metodología, ¿verdad? De análisis de casos. Entonces es importante, ¿verdad? Y lo otro que también siempre les digo a los estudiantes, aquí no hay respuestas buenas ni malas. Aquí hay análisis que demuestra que ustedes comprendieron el caso. Porque eso es lo que busca la metodología de casos. Un fenómeno abierto que posibilite entender todas las aristas. Por ejemplo, si tenemos el fenómeno del presupuesto en una institución, el presupuesto puede ser analizado desde la compra de bienes, la compra de suministros, los elementos reglamentarios, si el presupuesto lo aprueba, si el presupuesto, perdón, está condicionado por una ley, si el presupuesto está condicionado por un factor externo. Entonces, ven, hay múltiples aristas. Si el presupuesto está condicionado por un riesgo no contemplado, por un riesgo emergente. Eso por ponerles un ejemplo. Entonces, porque una compañera o un compañero haya hecho una respuesta totalmente diferente a la mía, no quiere decir que lo de ustedes está malo o está bueno. Son aristas y enfoques que se les dan a las respuestas porque utilizamos el método de casos, para que lo tomen en cuenta. Bueno, recordemos también los aspectos importantes, aquí cómo se ingresa al campus virtual. Si no tienen asignada una persona tutona, porque me ha pasado que se dan cuenta hasta la tercera tarea que al rato yo no soy el profesor y que es otra persona, por favor verifiquen eso. Siempre verifiquen que se encuentran en el curso con el profesor Manuel Vargas, porque puede ser que luego en la tercera clase se den cuenta que no era yo su profesor. Entonces, por favor, revisar eso. Otra cosa, es muy importante, y esto yo se lo solicito a todos y a todas. Yo descargo las tareas para leerlas. Por favor, antes de enviar la tarea, revisen que el archivo se encuentra en buen estado y que no lleva un virus, que no lleva virus. Esto es importante y está quedando aquí grabado. ¿Por qué? Porque me ha pasado que a veces descargo una tarea y de una vez el computador indica que hay una alerta de amenaza. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y ya tengo entendido que no soy el primer profesor que le pasa. Entonces, ustedes, yo sé que no son culpables de si hay una situación así. Lo único es que ustedes, como una práctica de cultura informática, pueden correrle el antivirus al documento y ya lo suben, para que ustedes también se garanticen de que el documento no tiene virus. Yo igual lo hago siempre con todos los estudiantes. Cuando termino de revisar el documento, reviso que el documento que yo estoy subiendo no tenga ningún problema porque luego les puedo dañar el computador. Entonces, esto es cultura informática, cultura de prevención ante daños informáticos y ciberdelitos. Y si usted tiene problemas de acceso a internet o problemas técnicos con la computadora, por favor, hacérmelo saber con tiempo, no 5 minutos antes de entregar la tarea. Tiene que ser alguna situación ya muy grave, ¿verdad? Para ceder un poco en esto como profesor, pero no dejen para el final la entrega de las tareas, eso es importante.
Y aquí esto que les estaba señalando, evitar entregar minutos antes, siempre leer esto bien, ¿verdad? Otro tema importante es el uso del lenguaje en la plataforma y medios digitales. Tratemos de evitar agresiones. He tenido estudiantes que también pues agreden de palabra a mi persona, entonces pues bueno, hay que abrir expediente y todo el asunto. Si van a utilizar lenguaje bajo equidad de género, utilicen siempre, por ejemplo, lo que yo hago cuando me refiero a el cúmulo, siempre digo persona administradora. Ya con eso estoy haciendo la equidad como tal. Pueden utilizar otras técnicas, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Yo en esto sí soy bastante relajado, siempre y cuando la idea esté bien clara, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, tengo estudiantes, mujeres, féminas, que se refieren a ellas como una en lugar de uno, eso no tengo para nada problema. O hay estudiantes que también utilizan la E para evitar la categorización del género establecido, ¿verdad? De unas, unos, ponen unes. No tengo ningún problema con eso. Realmente en eso, pues, uno acepta la diversidad, celebra la diversidad y me parece, pues, bastante libre este es un espacio libre de discriminación, entonces sientan total libertad de expresar bajo el enfoque de género, construcción de género, etcétera, que ustedes traigan desde sus visiones. No hay ningún problema, ¿verdad? Así que por eso no piensen que les voy a bajar puntos porque me topé en algún texto. Una pensaría que es mejor el desarrollo equilibrado en la administración pública o les gerentes manifiestan que eso no tengo ningún problema mientras la idea esté clara, ¿verdad? Pero sí sean claros con las ideas, o sea, lo que necesito es que expresen el conocimiento que poseen en función de los casos, en función del desarrollo del caso. Presten atención a los casos, eso es muy importante en este curso. Y las consultas, como les digo, ya asigné el horario de consultas, ahorita lo volvemos a repasar para que quede aquí grabado y que no estén luego manifestando que no se les abrió un espacio de consultas, ¿verdad? Si necesitan también atención, recordemos que se puede brindar lo que es una tutoría a través de la plataforma Zoom. Si ya, por ejemplo, la duda que ustedes me llaman al teléfono en el horario establecido, y si no les queda claro, pues bueno, agendamos una cita vía Zoom y se les apoya en eso, ¿verdad? Principalmente a veces sucede con lo de manual. Por eso es que dejé los videos ya grabados para que luego solo los consulten, luego los facilito. Igual ya vieron cómo se buscan en el canal de YouTube. Entonces es importante eso. Muy bien. Y bueno, pues bueno, esta guía de reglamentación aquí sigue explicando lo que ya pues todos sabemos del contenido y de cómo se utiliza el contenido que está en línea. Luego tienen acá las directrices para el trabajo en plataforma. Importante que también lean este documento, ¿verdad? Por ejemplo, yo agradecería mucho que suban una fotografía en el entorno para saber a quién me estoy refiriendo. A veces hay estudiantes que no tienen fotografía y todo el semestre ni siquiera sé, o todo el cuatrimestre ni siquiera sé quiénes fueron. Entonces es importante para pues personalizar un poco también las respuestas. A veces uno siente que está hablando con un computador. Es importante también la netiqueta, ¿verdad? Tratar de evitar el uso de mayúsculas para expresar una idea, ¿verdad? No insultar ni descalificar a nadie, evitar el uso, ¿verdad? Desmedido de emoticones. La ortografía aplica, exceptuando la cuestión que les manifestaba ahora. Cada quien tiene también el género y la autopercepción del género, eso no hay ningún problema, como les digo, pero en términos de ortografía, en términos de evitar cacofonías, de evitar un uso incorrecto de ideas para expresarse, tratemos de evitar eso, tratemos de evitar las falacias, tratemos de evitar falacias de cantidad, falacias ad hominem, falacias ad verecundiam,
en esos videos que hay ahí también está cómo evitar las falacias. Y en dado caso, busquen en línea diccionarios de falacias para evitar los argumentos. ¿Verdad? ¿Qué es una falacia? Por ejemplo, encontrarse un argumento que diga, muchas veces, muchos candidatos aspiraron siempre al poder. Vean la falacia que hay de cantidad, ad verecundiam, etc. ¿Cómo replanteo esa frase? Los candidatos aspiran al poder cada 4 años en la democracia costarricense. Entonces, ven, cambié totalmente la forma de cómo estoy expresando una idea. Le di un carácter, le di un sentido, le di una ubicación, le di un tiempo. Eso es lo que yo necesito que hagan. Si van a utilizar lenguaje neutro, les candidates aspiran al poder cada 4 años. Si van a utilizar lenguaje en referencia a la mujer, las candidatas aspiran al poder cada 4 años en la democracia costarricense. Ven, es expresar la idea con carácter consentido, pero que tenga una vinculación al caso, una vinculación al contexto, una vinculación al eje que se está viendo dentro de la tarea. Importantísimo. No utilizar abreviaturas, ¿verdad? Eso también es importante porque pierde el carácter, pierde el sentido de la idea. Y a veces no se entiende. No se entiende. Por ejemplo, veo mucho esta de por qué y la C. Pero a veces ponen, ¿verdad? Una C y luego empieza otra palabra con C. Entonces, no sé qué es lo que están refiriéndose. Es importante eso. Y luego, evitar vocabulario soez o vulgar. A veces me he topado con cada cosa muy fuera de lugar, muy fuera de tono, y recordemos que es un ambiente académico analítico, ¿verdad? Entonces, para que presten ahí atención y cuidado con eso. El entorno como tal, ¿verdad? Aquí luego van a encontrar el material complementario, muy importante. Este documento, elaborado por don José Eduardo Gutiérrez y Vicente Godoy. La metodología de casos. ¿Cómo se elabora un caso? ¿Qué es un caso? El método de casos, ejemplos, ¿verdad? Y lo más importante, cómo plantear un caso y las alternativas de solución. Revisen por favor este documento que les va a dar una seria ventaja si lo leen y lo analizan y lo aplican en los casos que ustedes tienen que desarrollar. Otra cosa muy importante y está quedando grabada. Cuando vamos a presentar cuadros, los cuadros deben llevar número, título, las variables, ¿verdad? Todo el contenido y siempre una explicación. Y si la tabla o el cuadro es elaborado por ustedes, según indica Chicago, no hay que ponerle fuente. Si es tomado de otra persona o construido a partir de otras personas, sí hay que poner la fuente. Entonces se pone fuente, Vargas, se pone el nombre del título del libro y se pone entre paréntesis el año. Importante eso, porque a veces se topa uno la tabla nada más y no tiene ni número, no está vinculada a nada, no tiene explicación de nada. Las tablas son complemento, las tablas y los cuadros son complementos de la prosa analítica. No es la prosa per se. Entonces tengan cuidado con eso. Luego viene un video explicativo del método de casos. Pueden consultar, hagan uso de estos materiales audiovisuales. Porque siempre les va a permitir a ustedes tener los enfoques que se visualizan. ¿Verdad? Vamos a apreciar el video como tal. Y la explicación. Se analiza un caso, es fundamental identificar el problema para tomar decisiones. Luego, algunas tutorías grabadas de la cátedra de administración que de igual manera pueden consultar las leyes, los reglamentos, votos que van a utilizar para plantear las soluciones a los casos y los materiales complementarios. ¿Verdad? Entonces, utilicen esto. También utilicen las bases de datos del CIDREP. Recordemos que el CIDREP posee un catálogo en línea enorme
que nos puede permitir buscar desde tesis hasta libros, ¿verdad? Y que uno puede visualizarlos. Por ejemplo, tenemos este trabajo final de graduación de Sharon Aponte Gutiérrez. Digamos que lo quiero consultar y digo, ay, no, qué torta, no puedo ir a la UNED a recogerlo, a visualizarlo. La mayoría ya se encuentran digitalizados. Entonces, no hay forma de decir, ¿verdad? Como tal, que no tenemos recursos, ¿verdad? Que no tenemos recursos. Por favor, y es importantísimo esto. Yo soy de los profesores que revisa también las bases de datos que ustedes están utilizando o los textos que están utilizando. Estamos en un nivel académico elevado. Por favor, no pongan en Google lo primero que se les ocurre y la primera citación que se les ocurra. Por favor, utilicen al menos las bases de datos de la UNED, del CIDREP. Hay material muy bueno que pueden utilizar. No se metan en Google a poner lo primero que se les ocurra para complementar sus tareas. En las bases de datos hay muy buena información que se puede revisar y es un esfuerzo que la universidad hace para tener actualizados a todos y todas los estudiantes. Entonces es importante esto, ¿verdad? Revisen siempre la base de datos. Y recordemos que hay un video en el canal que ya explica cómo saber utilizar las bases de datos. Revísenlo por favor, porque ahí les doy tips de cómo accesar a las bases de datos que ustedes quieren en tiempo real. Por ejemplo, si ustedes no quieren, ¿verdad?, ver aquí esto y no quieren ver el catálogo porque ustedes dicen, no, necesito buscar más, entonces nos vamos a recursos digitales. Aquí ingresan con la contraseña que ustedes tienen de estudiante, ¿verdad? Y aquí están las bases de datos como tal. Entonces, en estas bases de datos ustedes pueden buscar. Una que a mí me gusta utilizar mucho es JSTOR. Entonces me voy a JSTOR, me meto, ¿verdad?, en JSTOR. Aquí está la interfaz. Y le doy buscar por colección. Y aquí puedo buscar cualquier contenido. Vamos a buscar administración, todos los artículos de administración pública. Ustedes pueden observar que puse administración ANT pública. Esto es un comando booleano. Esto lo que le está diciendo al entorno es que me busque todo lo que hay de administración con enfoque hacia la administración pública. Y aquí me va a tirar todos los elementos que hay, ¿ven? 8,469 resultados. Digamos que yo no quiero que me tire de administración pública, entonces le pongo administración not pública y ven cómo bajó el resultado. Me está dando ahora 2,365 resultados. Y si me da igual que me busque administración y administración pública, le pongo administración or pública. Y aquí me va a tirar los resultados porque le está dando igual lo que uno busque. Pero si solo quiero que me tire de administración pública y no privada, entonces le pongo administración pública, no privada. Y aquí me va a tirar, ven, como bajó todo. Unos artículos enfocados en administración pública. Entonces, en el video, en el otro video que se encuentra en el canal, ustedes pueden buscar, porque se explotan los comandos booleanos a profundidad. Y adivinen qué, los comandos booleanos también sirven para Google. Ese es el tip que se les da. Si ustedes ya les da pereza buscar en bases de datos, entonces se meten en Google, pero pongan Google Académico. Y en Google Académico van a entrar y van a buscar también bajo comandos booleanos, administración and pública. Y aquí les va a tirar todo, artículos científicos, etcétera.
y ustedes pueden reducir los parámetros. El punto es, repito, sepan utilizar las bondades de la tecnología, pero al mismo tiempo les invito a que utilicen el catálogo que ya tiene la universidad, porque es un esfuerzo enorme que hace la universidad y que les puede servir a ustedes también mucho. Así que ya saben, si me encuentro cualquier artículo del Rincón del Vago, de Wikipedia, etcétera, pues bueno, ese artículo lo voy a desprestigiar en función de que no me están demostrando sus habilidades como personas que investigan. Presten atención a eso, ¿verdad? Es importante. Y muy bien, pues bueno, ya después de revisar todo esto, tienen lo que son las tareas, ¿verdad? En estas líneas. Y la tarea 1, que vamos a leer la tarea como tal y qué es lo que están solicitando. La tarea, ¿verdad? Para este caso es elaborar, ¿verdad? Un análisis, búsqueda de datos, información. Vean que ya les di el tip de dónde meterse en el CIDREP, etcétera, y buscar en bases de datos. ¿Para qué? Para generar, ¿verdad? Un estudio de caso que permita entender la proyección que se les está dando aquí, en este caso. Aquí viene el formato de cómo tienen que presentar la tarea. Por favor, respeten este formato. No lo irrespeten porque ya aquí entonces en la parte de evaluación de la rúbrica van a perder puntos. Y hay estudiantes que me dicen, bueno, profe, solo por el formato, sí, porque se les está diciendo cómo tienen que entregarlo. Entonces es importante, ¿verdad? Y luego, vean esto, es importante, muchachos y muchachas. Las fuentes bibliográficas deben ser fuentes fiables. Por ello se indica que deben ser fuentes indexadas y académicamente reconocidas. Por favor, utilicen las bases de datos del CIDREP como les enseñé ahorita, o en su defecto, si van a utilizar Google Académico, utilizando los comandos booleanos para que les genere bases de acercamiento a bases indexadas y académicamente reconocidas. Las fuentes bibliográficas externas deben ser actuales, no deben tener más de 5 años de antigüedad. Y es importante que generen el análisis, ¿verdad? A partir de la instrucción que está aquí en la tarea. ¿Cómo debe ser esa tarea? Debe generarse, ¿verdad? Siguiendo lo que se le solicita acá. Introducción, ¿cómo es la introducción? Parte 1, tomando como referencia el capítulo 1, 2 y 3 del libro. ¿Y qué hay que hacer? Responder a qué? Al tema de una licitación pública nacional 2019 LN 000018 PRI, construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de fincas y tapamiento de Sarapiquí, ¿verdad? Nos dan ese cartel de licitación pública y entonces le preguntan ya, explique la necesidad que pretende satisfacer la contratación. En los argumentos deberá incluir una cinta de fuente bibliográfica externa, ven, de bases de datos. Extensión, una página, por favor. Y ojo, aquí está quedando grabado. Los párrafos, ¿verdad? Los párrafos son de 6 a 7 líneas. No de una línea, no es una oración, son de 6 a 7 líneas. Y siguiendo el esquema de la normativa Chicago de uso de citación. Un modelo de citación correcto es un modelo que permite complementar la idea para generar un hallazgo. Aquí tenemos un ejemplo de citación. Aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se hace con esta cita? Esta cita está complementando este párrafo y este párrafo. Está introduciendo el concepto de terceridad y en el párrafo subsiguiente se está agarrando ese concepto de terceridad y se está explicando desde la óptica del autor. Entonces, eso es un ejemplo de cita correcta cuando se está haciendo un proceso de análisis y se les está pidiendo a ustedes una cita externa. Por favor, véanlo como ejemplo, porque si no, vienen los problemas luego de que solo ponen la cita y no explican nada. Entonces, eso es importante también de atender.
Y bueno, así cada una de las partes va a venir explicando, solicitándoles a ustedes un proceso y diciéndoles en cuánto espacio y cómo tienen que hacerlo. No hay por dónde perderse con la tarea, ¿verdad? Es importante entonces que entiendan, ¿verdad? Que con esta guía es como se hace la tarea. Y no como yo quiera hacer la tarea, porque por algo se está creando la guía, por algo se les está dando la guía. Muy bien, entonces, tenemos aquí el formato para que desarrolle la actividad, se descargue, ustedes lo descargan y vean que ya les están dando literalmente cómo hacerlo. O sea, esta es la plantilla. No hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Vea que la plantilla ya está. Y muy bien. Luego tenemos aquí un foro de consultas. Yo prefiero a veces que me envíen las consultas al mensaje, ¿verdad? Por medio de mensajes o que me llamen a la oficina. Pero bueno, ahí tenemos los espacios. Finalmente, para concluir con la sesión introductoria de hoy, tenemos aquí la evidencia enviada el 28 de mayo, perdón, el enlace de la tutoría de hoy y el enlace de la tutoría 2, que va a ser el 29 de junio a las 6 de la tarde. También el número de teléfono y los horarios y los días que puedo atender. Muy importante, ahí ya está. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Recuerden revisar el canal, ¿verdad? Recuerden revisar los enfoques que hay ahí, los materiales que hay ahí. Recuerden revisar las bases de datos. Muy importante. Y otra cosa importante, si ustedes necesitaran un artículo que encontraron en línea y el artículo es de pago o una cosa así, ustedes les pueden escribir a doña Fanny Chinchilla. Doña Fanny Chinchilla es la directora del CIDREP. Entonces se vayan aquí a contáctenos, le dan personal y aquí está doña Fanny. Entonces le envían un correo electrónico. Aquí les ponen su nombre, su correo electrónico y asunto. Les ponen ayuda para encontrar un libro o un artículo. Le ponen buenos días, buenas noches, doña Fanny. Soy el estudiante o soy la estudiante tal, del curso tal, matriculado en la carrera tal. Me encuentro buscando este libro. En este enlace está. ¿Usted cree que desde el CIDREP me puedan ayudar a ubicarlo? O me encuentro ubicando este artículo científico. Este es el DOI. ¿Ustedes creen que me puedan ayudar ubicándolo? Porque me dice la revista que es de pago, ¿verdad? Por ejemplo, hay revistas que son de pago. Entonces, cuando nos topamos con artículos que son de pago, ustedes se van a topar con que no los pueden descargar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un caso. Ustedes llegan, se meten a la revista, parece ser que todo está bien. Y ustedes ven este artículo, Linking Public Art to Research. Lo abrimos. Y ven, tengo que pagar para descargarlo $15. Entonces ustedes dicen, ah, no, no puedo. ¿Cómo voy a pagar yo eso? Entonces ustedes llegan, agarran el DOI, lo copian, se van a CIDREP, aquí, doña Fanny, y le escriben exactamente, le ponen doña Fanny, el DOI se encuentra en esta ubicación. ¿Se da que me pueden ayudar a descargarlo? Entonces, listo. Ahí doña Fanny hace las diligencias y ella les comunicará si lo pueden descargar o no se puede descargar. Pero formas hay, eso es lo que les quiero enseñar, recursos hay y aquí está quedando grabado. Ya es muy difícil que me digan, profe, es que no encontré nada. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es importante que tengamos claro, ¿verdad? Hacia dónde vamos como personas estudiantes, qué queremos y cómo nos proyectamos ya a futuro para evitar la mediocridad, pero también al mismo tiempo para potenciar nuestras personalidades en formas de investigación. Entonces, muy bien, bueno, en este momento culminaría lo que es esta tutoría 1, agradeciéndole la participación de todas y todos el día de hoy acá. Voy a detener la grabación. Recuerden los estudiantes que no observaron la tutoría en tiempo real ni en vivo, que se va a subir al canal, que pueden consultar y los medios para generar atención de dudas.
Así que muchas gracias y en este paso termino la grabación invitándoles a que tengan un muy venturoso cuatrimestre, que lo disfruten y que aprendan muchísimo. Muchas gracias, estimables estudiantes. Con esto se detiene aquí la grabación y voy a dar paso a la atención de dudas de los estudiantes que se encuentran acá.